y fui a jugar un partido contra otro grupo de la Escuela de Periodismo. Y le decía que, como es habitual, llegué algo tarde, ya estaba por comenzar el partido, y mientras me cambiaba, miraba que por ahí, cerca del arco, dando vueltas, se encontraba un compañero que llevaba muletas, y lleva muletas. Entonces, como ya empezábamos, le tiro el llavero y le digo: tomá, tenémelas que ya empezamos. Y también le decía que, con un gesto de olímpico desprecio, las dejó caer al suelo y me dijo: che, pará, loco, que yo también juego. Bueno, jugó, ya anduvo por ahí cerca del arco, le pegó con la cabeza, con las muletas, nos descolocó con alguna pirueta, y también le recordaba que se ligó algún pelotazo sin compasión que los del otro bando le tiraron con alguna bronca por algún quite o algún golpe con la muleta que probó ser bastante más severo que una patada habitual, ¿no? ¿Te acordás? No con tantos detalles. Ah, No con tantos detalles. ¿te acordás? Pero ahora sí recuerdo. ¿Sí? Podríamos hacer un programa del Te acordás, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no? Yo me acuerdo cuando ingresamos a la Escuela de Periodismo, y yo ingresé siendo ya un poco mayor. Yo tenía alguna otra experiencia en otra carrera. Y me acuerdo de vos, que eras casi un niño, ¿no? Con la cara así de bebé que tenés ahora, pero mucho más, casi lampiño. ¿Tenés barba? ¿Te crece la barba ahora? Sí, sí, pero con una Bueno, cuchara me la afeito. pero menos, y con una expresión así me parecía de candor y de candidez por un mundo que se abría, que era ingresar a la universidad, ¿no? ¿Te acordás? Sí, 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 de ese momento lo recuerdo mucho, ¿no? Yo tenía 18 recién cumpliditos, recién salido de la secundaria, y la vocación y las ganas de ser periodistas, a pesar de un montón de consejos en contrario, digamos, ¿no? Buscate algo más tranquilo, si al final no te va tan mal en contabilidad, ¿por qué no intentás ser contador y trabajar en una oficina? Pero bueno, me gustaba esto, qué sé yo. No, pero la vida del periodista es tranquila. Sí, sí, es tranquila. Se mueren ahí nomás después de los pilotos de prueba en segundo lugar. Sí. Pero ese es otro tema, ¿no? Todavía no llegamos. ¿Y cómo fue esto de ingresar a la universidad, ¿no? Porque quizás ahora la cosa se ha visto de otra manera, pero no sé si en el 74, cuando nosotros empezamos, existía el mismo consenso, el mismo espacio para los que son distintos, ¿no? Porque ¿cómo está bien definido eso, los que son distintos? Digo, la gente que tiene alguna discapacidad, ¿no? Sí, hay toda una discusión respecto de cuál es el nombre. No alcanzamos a encontrar uno perfecto. Minusválido no nos gusta, de menor valor. Discapacitado, de una capacidad distinta o de una capacidad inferior. No sé, si lo tomás como de una capacidad distinta, medio como que lo aceptamos. Yo no sé creo que hoy el tema está bastante más hablado, ¿no? Que en aquel momento. No sé, yo no sentí de ninguna manera, ni en aquel momento ni en el momento de la escuela secundaria, segregación, marginación, o no la quería sentir. No sé, es algo que siempre me pregunto. Pero que evidentemente la sociedad tenemos cierto duda, rechazo o por lo menos cautela a la hora de abordar algo que no conocemos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando ingresamos a un lugar que desconocemos, a un ámbito de gente que no conocemos. Creo que entramos con cautela, no rechazándola a la gente que está allí, pero por lo menos con cierto temor, con cierta lentitud para comenzar a tomar decisiones. Es decir, nos movemos con cierta cautela ante lo que sabemos que es diferente, distinto, desconocido. Y creo que esto es un poco lo que pasa con la persona discapacitada y la sociedad, ¿no? Hay gente que de ninguna manera uno puede pensar que provoca o genera un rechazo para con la persona discapacitada, pero sin embargo tiene cautela, no sabe cómo abordarla, aún en su intento por ayudarla, ¿no? Y a veces... Pasa con los ciegos, como contó hace 7 días un entrevistado acá, ¿no? No se sabe cómo ayudarlos cuando van a cruzar la calle. Y vos tenés buena intención a lo mejor, pero no sabes cómo, y a lo mejor lo perjudicás. Yo siempre cuento una anécdota cuando
cuando bajo del micro, el último escalón, el del micro, el que me conecta con la vereda, lo salto, me calzo las dos muletas y me tiro en la vereda. Alguna vez, cuando venía en el aire, una persona que estaba a punto de subir me tomó así del brazo. ¿Te imaginás cómo quedo? Quedo con la cara contra el suelo y el brazo por allá arriba. Y el hombre que me dice, vi que se caía. Yo no me caía. Pero... Gracias por hacerme caer, le dijiste. No, porque... no le dije eso, no. Le dije, le agradezco igual, me caía, bueno, usted me intentó ayudar. El tema es el siguiente, la relación entre estas clases de personas que son distintas, quien no tiene un impedimento motriz y quien sí lo tiene, y puedo hablar de este caso, no puedo hablar de otro tipo de discapacidades porque los desconozco, seguramente los hay mucho más importantes, de mucha mayor envergadura en cuanto a la posibilidad de inserción social, pero la relación entre una persona discapacitada y alguien que no lo es tiene un montón de aristas que para implementar la relación, valga la redundancia, se tornan difíciles. Es decir, no todas las personas intentan tomarte como un igual, hay quien te mira de arriba, no todos los discapacitados también sabemos de pronto recibir una ayuda. ¿Hay quien subestima? ¿Al discapacitado? Sí. Sí. ¿Vos lo sentiste alguna vez? Sí. Minoritariamente. Alguna vez sentí la sensación de alguien que me quería mucho hasta que se enteró que nos mirábamos con cierta simpatía con la hija. Ya no era tan simpático Carlitos. Carlitos es lindo para el barrio, pero ya no, yo la nena no. ¿Y la nena qué decía? Y la nena a la larga sucumbió ante esa... ¿De tus encantos? No, para nada. Bueno. Ante ese desconocimiento que nos daba la adolescencia de toda una situación. Pero quiero decir, en más de una oportunidad, generalmente encontrás a alguien que quiere ayudarte. Está en el discapacitado también sabe recibir esa ayuda. Lo sabemos difíciles también. Y está quien de pronto, así como alguien te da el asiento en el micro, hay alguien que se para del asiento de al lado y te deja todo el asiento solo. Yo no necesito dos asientos. Evidentemente no querrá estar sentado al lado de una persona discapacitada. Pero insisto, no siempre esto es producto del rechazo, de un intento de marginación. Muchas veces me parece percibir que es, insisto, no saber cómo mantener una relación, cómo sostener una conversación o un momento determinado con una persona que es distinta, que se mueve distinto, pero que seguramente no piensa distinto. ¿Te acordás cuando me llevabas a casa en tu auto y se cruzó un auto y yo entonces te agarré el brazo? Cuidado, déjame frenar porque yo freno con la mano. Claro, bueno, pero es más o menos el ejemplo que yo te daba cuando bajaba del micro, o el que se repite permanentemente cuando estás subiendo a un micro o por subir una escalera. La gente que te quiere ayudar, lo primero que atina es a tomarte del brazo. Y te toma del brazo y te deja absolutamente inmovilizado, ni para subir un escalón, ni para bajarlo, ni para nada, te queda resto. Pero esa gente te quiso ayudar. Es difícil, es muy difícil la relación. Como es difícil, insisto, como es difícil comenzar a abordar algo que no conocemos. A vos no hay que torcerte el brazo, como decían conociendo. Pero claro, pero es que yo no percibo mala onda, percibo sí un desconocimiento de la sociedad para con la persona que es distinta. ¿Sí? Creo que tenés razón. A lo largo de los años he ido viendo como una disminución en la distancia entre una cosa y la otra. Seguramente los medios de comunicación tienen que ver. Doblemente dura la lucha por la vida, quiero decir, ¿no? Además, lo tuyo viene desde, digamos, el comienzo de la vida, ¿no? Prácticamente, tenés 2 años y medio. Claro, víctima de aquella maldición divina, según las palabras de Monseñor Plaza, ¿te acordás? Sí, como no las voy a recordar. Por un pueblo que era mayoritariamente peronista y que sufrió la epidemia de polio, ¿no? Me imagino el tesón que habrán puesto tus padres, por ejemplo, ¿no?
Todos. Creo que debí llegar a ser padre para entender algunas cuantas cosas, ¿no? Siempre digo que, como en cada una de las cuestiones de la vida, tengas o no un impedimento físico, la formación de tu familia tiene mucho que ver. Y cuando digo esto no lo digo con el sentido que a lo mejor lo dice alguien integrante de tradición, familia y propiedad. Lo digo directamente desde la percepción de en qué hábitat lograste desenvolverte, con qué clase de tipos lograste desenvolverte, en este caso tus viejos, ¿no? Y no estoy hablando de un nivel social, no estoy hablando de un nivel cultural, estoy hablando simplemente de un nivel de afecto y de un nivel de polenta para saber bancar algo que te pone la vida por delante. ¿Y cómo la llevas adelante? Tal vez el discapacitado, el momento más difícil del discapacitado es la adolescencia, ¿sí? Cuando comienza a ver que la vida tiene un montón de ingredientes que están más o menos distantes de tus posibilidades. Y cuando digo esto, digo cosas sencillas y cotidianas. Ir a bailar, las chicas. Ir a bailar. Las chicas, uno que va a pensar que no sé las chicas. Jugar al fútbol. Bueno, jugar. Bueno, sí, yo jugaba. Al mete gol, qué bien juegas. Qué bien jugar. Sos uno de los pocos que me gana. Sí, a varios le gano. No. Pero el aporte que pueden hacerte tus viejos es fundamental. Y yo me pregunto hoy que tengo la suerte de tener hijos, ¿cómo tendría que haber sido? ¿Cómo reaccionaría yo ante una circunstancia de esa? A mí me tomó una prueba, ¿no? Me tomó la polio a los 2 años y medio. Yo caminaba, era un chiquito, mirá lo que iba a decir, absolutamente normal. Casi me traiciona la costumbre del dialecto. Era un chiquito que venía creciendo sin ningún tipo de inconveniente, hasta que me tomó la polio. ¿Cómo afrontás como familia, con una familia de clase media, porque trabajaba mi papá y mi mamá, una familia humilde, de trabajo, sin ningún tipo de profesión, sin ningún tipo de ventajas económicas? ¿Cómo bancás ese tipo de situaciones? Digo también, una formación cultural dada por los libros de magnitud. Por eso digo, no tiene absolutamente nada que ver ni la formación de los libros ni la situación económica. Esa fuerza nace de algún lado, ¿no? Nace, creo yo, de la capacidad de vida que puedan tener, en este caso, tus padres. ¿Vos te caes o seguís? Esa es la opción, ¿no? Mira, yo tengo claro, y cómo seguís, porque si a uno le cuesta, o le costó en su momento, en su adolescencia, el comenzar a verse diferente, hoy pienso, con hijos, cómo tiene que ser para un padre cuando tiene que primero aceptar y luego pelear delante de la sociedad para que se acepte que su hijo es, bueno, con algún inconveniente, pero igual que los demás. Es bravo. Vos fíjate, en este tipo de cuestiones hay 2 grandes fallas que traen sus consecuencias con la vida. O la sobreprotección o el desprecio. Conozco de los 2 tipos de casos. Yo desde muy chiquito, desde los 4 años, estuve aquí en April. Soy uno de los primeros pacientes de April, precisamente fundado allá por los comienzos de la década, de finales de la década del 59, comienzos de la del 60, cuando se había producido esta epidemia de polio. Y bueno, he visto de todos los casos. Aún hoy soy dirigente de una entidad de deportes para discapacitados y seguimos entre todos acompañándonos en la vida y viendo casos distintos. Y hemos visto chicos despreciados por sus padres, abandonados, dejados en un umbral. Y entonces han sido compañeros nuestros, son compañeros nuestros, luego de haber tenido una crianza en un hogar de menores. ¿Por qué? Porque sus padres no se habían bancado la empresa difícil de criar una criatura con un problema físico. A lo mejor no se lo bancaban desde lo económico, no sé, o no se lo bancaban desde lo conceptual, desde lo moral. Y he visto los otros casos, familias que adoraban a su criatura con un problema físico y que la sobreprotegían. Y le hacían a lo mejor tanto o más mal que de la otra manera. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me quedó muy, muy grabada,
cuando comencé la secundaria, yo venía de una serie de intervenciones quirúrgicas en mi espalda, en mi cadera, y primer y segundo año de la secundaria los hice un poco a los empujones desde el oficio, digo. Venía como saliendo de un largo proceso de postración en una cama, 1 año y medio con un yeso acostado, 2 o 3 operaciones de gran magnitud. Y claro, comenzaba con la adolescencia y comenzaban a gustarme todas las cosas que comienzan a gustarle a todos los adolescentes, pero se me hacía cuesta arriba, una familia humilde. Bueno, está bien, después de la escuela, ¿qué hago? ¿Salgo? ¿Cómo hago? ¿Cómo voy? No me daba el cuero para caminar muchas cuadras, no me daba el bolsillo, ni el de mis viejos, para tomar taxi cada 5 minutos. Entonces, bueno, con el correr de los meses me fue entrando la idea, bueno, esto lo tengo que solucionar. Tengo una sola forma de solucionarlo, viajar en micro como cualquiera. Durante un periodo de tiempo, recuerdo que antes de tomarme el taxi que me llevaba de vuelta a mi casa al salir de la secundaria, me paraba en la esquina y miraba con muchísima atención las dimensiones de los escalones de los micros, la distancia que tenía cada baranda, la forma en que subía cada persona, si el micro se acercaba o no a la vereda, bueno, una serie de datos que yo necesitaba. Hasta que un día dije, bueno, basta, se acabó. Mañana es el día. Mañana voy en micro a la escuela. Se lo hice saber a mis viejos al mediodía, yo iba a la tarde. Bueno, me dice mi viejo, mi vieja también. Me fui. Tomé el micro, escuela. Gardel. Yo, Gardel, ese día era Tarzán. Era capaz de hacer cualquier cosa. A tal punto me sentía capaz de hacer cualquier cosa que cuando salí de la escuela dije, ¿qué voy a malgastar este día hermoso yéndome a mi casa? Agarré con 3 o 4 amigos, tomamos otro micro y fuimos a otro lado, y tomamos otro micro y fuimos a otro lado. Bueno, de resulta que llegué a las 12 de la noche a mi casa. Hoy me pongo a pensar, yo con hijos... Algo preocupado tu padre, ¿no? ¿Qué haría yo ante una circunstancia de esa magnitud? Yo tenía 13 años, 14. Espera, que te feliciten. Llegué a las 12 de la noche, mi papá, que trabajaba hasta muy tarde, en su segundo trabajo trabajaba hasta tarde, estaba cenando y leyendo el diario. Entro, buenas, muy pocas palabras, gran clima de seriedad, mi mamá acostada, di 2 o 3 vueltas a la mesa buscando que alguien me diga algo, amagué a irme a dormir por ahí, me digo, papi, pude, bárbaro, bien, la verdad que pude bien. Si no probabas no ibas a saber. Y siguió leyendo el diario. Ni un reto, ni un viste nene, qué bueno, ni nada. Fue normal, tenía que ser normal. Y así me lo hicieron sentir. Hoy ese gesto lo agradezco, y ese gesto lo dimensiono, ¿sí? Lo menos al comienzo han ido evolucionando. Han ido cambiando de acuerdo a cómo ha ido cambiando la situación. Nosotros fundamos, a poco que fuimos adolescentes y ya no teníamos más que hacer casi en April. Digamos, la polio es una enfermedad que puede ser combatida hasta una determinada edad a través de yesos, operaciones, ejercicios. Cuando llega la edad ya del desarrollo consumado, no hay más para hacer. Si tu pierna te dio hasta ahí, quedó hasta ahí. Porque toda operación, toda intervención quirúrgica tiene que ver con precisamente tu proceso de desarrollo. Un tendón injertado en un tobillo para que ese tobillo cobre fuerzas, tiene sentido si ese tendón acompaña el último proceso de crecimiento, si no, no tiene ningún sentido. Cuando llegamos a la adolescencia no había más para hacer en April. Fundamos un club de deportes para discapacitados, este que te estoy contando, el Club Julio F. Gioni. Y April que no nos ayudaba, decíamos. Hoy a lo mejor alguien dice, no nos ayudó en su momento April, con este salto que teníamos que dar ante la vida. April en ese momento estaba tapando un techo lleno de goteras. Años 60 y pico, había personas y niños discapacitados que llegaban a April en cantidad aún importante. Si bien la epidemia fue a finales de la década del 50, con chicos de 5, 6, 7, 8, 9 años de distintos puntos de la provincia llegaban a April, y April atendía, April te operaba gratis, te enyesaba gratis, te hacía ejercicios gratis, hacía una obra imponente. No estaba todavía como para ponerse a pensar qué pasa con la persona discapacitada después que tiene 20 años.
estaba tapando ese techo lleno de goteras que se llovía por todos lados. Y después April fue cambiando, y las instituciones en ese momento cumplieron un rol impresionante. Yo comencé yendo a Alpi, una de las doctoras, la doctora Elena Albino, que aún hoy vive y que fue la responsable de que April se fundara aquí en la ciudad de La Plata. Fue ella y toda su fuerza. Era médica de Alpi y decidió venir a La Plata a fundar otro centro. Una tarea epopéyica, que luego con el tiempo fue cambiando, porque hoy afortunadamente no hay poliomielitis en tanto y en cuanto haya vacuna. Es decir, los únicos muy esporádicos casos de poliomielitis que pueden producirse son en aquellos lugares a donde por una cuestión social, económica o cultural no llega la vacuna o no llega el conocimiento de que hay una vacuna, no sé. Si no, no hay polio. Y hoy las entidades han cambiado, hoy las entidades atienden otro tipo de discapacidades motoras, accidentes, gente mayor. Es distinta. Creo que fueron acompañando la evolución de la enfermedad. Pero hay una concepción distinta respecto a toda esta problemática, ¿no? Cualquiera sea la sintomatología, ¿no? Sí, hay una discusión instalada, por lo menos, ¿no? Una comprensión de la sociedad mayor, como corresponde, ¿no? Sí, no se llega todavía. ¿No? No. Yo recuerdo alguna vez, precisamente en un programa que también vos hacías en Radio Provincia, cuando hubo una especie de mesa redonda de la cual tuve el gusto de participar, que discutíamos con gente de distintas entidades, y yo decía, está muy bien lo de los talleres protegidos hoy, para otro tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Una discapacidad mental. Está bien los talleres protegidos para discapacitados mentales, no videntes, discapacitados motores, pero el punto ideal será cuando desaparezcan los talleres protegidos, claro, y cuando haya talleres. Aquella vez recuerdo que no cayó muy bien o no fue muy bien comprendido en la mesa cuál era el sentido de lo que yo quería decir. De ninguna manera combato a un taller protegido que reúne a gente que de última no logra poder insertarse ni laboral ni socialmente. Pero qué bueno el día que se llega a la naturalidad. Una integración absoluta, ¿no? Sí, no sé si es posible. No siempre se puede. No sé si es posible porque esa diferencia que en algunos está para trasladarse y en otros está para escuchar y en otros está para hablar y en otros está para ver o para pensar pero no para sentir en ninguno de los casos. Creo que hoy se ha avanzado en esa comprensión. Podrá ser distinto en alguna de sus formas de movimiento, pero no en su corazón. Hoy creo que se avanzó en eso. Hoy siento menos esa sensación de rechazo, que insisto, a veces es mutuo, es entre la sociedad y el discapacitado y la sociedad. Es una integración, una relación, un noviazgo difícil de llevar adelante. Pero, como todos. Sí, como todos los noviazgos. Pero digo que se avanzó y digo que no sé si alguna vez se llegará a esa integración. Hay distancias, hay diferencias. Bueno, la cosa no es fácil en ninguna edad, ¿no? Y con los chicos, con tus chicos, con tus hijos. Con mis hijos hay una relación hermosa. Tengo una nena de 2 años y una nena de 8. Y creo que mis 2 hijas no imaginan un padre sin muletas. Los padres van con muletas. Es más, siempre recuerdo el caso de María del Mar, la hija más grande, que cuando comenzó a hacer sus primeros palotes y decía dibuja un papá, dibujaba una cabeza, el palito, los 2 brazos, las 2 piernas y 2 muletas que salían de abajo de los brazos. El padre iba con muletas, era como que venía todo en un paquete. Con los chicos habitualmente hay una grieta. Digo que si a primera impresión y a primera vista, y en la primera relación, el primer momento de relación, con 2 sectores me llevo mal es con los chicos y con los perros. No hay perro que no te ladre y te corra y te chumbe cuando ve mover una muleta. Y no hay chico, estoy hablando de criaturas de 2 o 3 años, que no te miren con cierta distancia, con cierto recelo. ¿Qué sos vos? ¿Cómo sos? De todas maneras, vos sabés que tuve una experiencia maravillosa, no porque haya sido del todo fructífera, porque me dejó algunos golpes en la enseñanza, pero fue maravillosa, fue muy interesante, por
una serie de luchas que hemos dado, se ha logrado instalar en el programa de enseñanza de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y del país, creo también, una semana del discapacitado, en donde en cada escuela, en cada grado, la maestra tiene la obligación, como parte de la currícula, de hablar del tema de la discapacidad. No hace muchos años, hará 3 o 4 no más, una amiga discapacitada, Iris Menchi, que vive en Tolosa, y que manda a su hija a una escuela que está enfrente de la casa, me dijo, ¿no me das una mano? Porque la maestra me invitó, me dijo que para qué va a dar ella la clase, que por qué no la doy yo, no me acompañan. Bueno, dale. Se hicieron 3 grupos, los más chiquitos, cuarto y quinto, es decir, 9, 10 años, 8, 9, y los más grandes ya, los que estaban a punto de salir. Yo iba con el preconcepto de que de pronto la charla más rica la iba a tener con los más grandes. Sí. No, y después comprendí por qué. La charla más rica la tuve con los del medio o con los más chiquitos. Más rica, más natural. Después comprendí por qué, Omar. Comprendí que ya el chico grande, ya pisando la adolescencia, ya mamó el prejuicio que hay en la casa, de mamá, ¿qué tiene ese señor? No le preguntes, después en casa te explico. ¿Por qué no? Preguntame, preguntame qué tengo. Es normal. Con los más chiquitos ese día recibí preguntas de, señor, ¿cómo hace cuando llueve con el paraguas? Ajá. ¿Cómo hago con el paraguas? ¿Te lo preguntaste alguna vez? No. Me mojo, le respondí. Nunca te vi con paraguas. Y no puedo llevar paraguas. ¿Cómo hago para...? ¿Y cómo hace con los perros? O salgo corriendo en la medida de lo posible o lo enfrento. Me enseñaron a mirarlo a los ojos. Sí, sí. Eso es bueno para todos. No sé quién le tiene más miedo a quién después. Señor, ¿cómo se baña? ¿Cómo hace para bañarse usted? ¿Cómo hace? ¿Se saca sus aparatos ortopédicos? ¿Cómo va hasta el baño? ¿Cómo se viste en la... Pregunta, ¿cómo duerme? ¿Se acuesta, saca sus aparatos? Preguntas normales. Con los chicos más chiquitos estuvo el recelo natural de lo desconocido y luego el afecto total. Que habitualmente tengo un gran feeling yo con los chicos, luego de vencer esa primera barrera. Y con mis hijos no, con mis hijos es natural, con quien me conoce o quien nos conoce a los discapacitados desde su nacimiento te asumen como tal. Y siempre pienso una cosa, la única forma es decir las cosas como son. ¿Qué te pasó? Ni nada, nene, después te cuento, no. Me agarró una enfermedad que me quitó fuerza en los músculos, por lo cual no puedo caminar igual que vos, necesito muletas para no caerme. Siempre la explicación tiene que ser natural. El chico no es ningún tonto y si el tema es tabú para el grande, el tema es tabú para el chico. De aquella experiencia en la escuela me quedó una reflexión. Las preguntas más tontas, por usar un término suave, me la hicieron la hizo alguna maestra. A este punto, ¿usted se casó con una persona normal delante de 300 chicos? Y de tu señora. Claro, que yo digo, si usted conociera a mi señora, no sé qué pensaría respecto de la normalidad. Eso no se lo digas a tu señora, claro. Sí, ahora lo estará sabiendo. Pero te quiero decir, el chico es más natural. El grande tiene algún prejuicio, no intentándote agredir, sino no sabiéndote cómo manejar. Está bien. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Tan feliz como puede ser cualquiera? Sí, porque por lo menos en mi caso creo que la felicidad no ha pasado por 2 piernas sanas o 2 piernas no sanas. Tuve una infancia muy feliz en una familia hermosa, tuve una adolescencia espectacular con amigos que, yo no sé, por eso creo que a lo mejor la importancia de los viejos, ¿no? Creo que se irradia una forma de trato. Digamos, en la escuela, en la primaria, en la secundaria, luego en la universidad, recibí un trato absolutamente natural, tal vez porque me habían enseñado a manejarme naturalmente, o en mi casa recibí un trato natural. No sentí rechazo, de la gente del afecto no sentí rechazo. Es más, insisto, debería decir que no sentí rechazo. No digo que no lo hay. Digo que de pronto a lo mejor no lo sentí, o a lo mejor no lo quise sentir, no sé. Pero creo que la felicidad no me pasó o me dejó de pasar por mi
impedimento físico. Me pasó, me dejó de pasar por las cosas Otra cosa. que nos pasan a todos.